La deforestación es un genocidio a todo lo que tiene vida y le pertenece a la humanidad. Es el cambio de uso del suelo, el bajar el bosque, el cortarlo. La deforestación es devastación. Significa un retroceso desde el punto de vista de la salud del ambiente y desde el punto de vista de lo que deberíamos haber aprendido como especie acerca de la importancia de los bosques para el planeta en general, para nuestra especie, pero para todo el ecosistema global. Es parte del ecocidio. En el contexto actual en el que habitamos, pensar a la deforestación como parte de una práctica económica de alto impacto ambiental es pensar a una actividad que antiguamente era desarrollada por los pueblos en relación directa con la naturaleza y ahora es una relación totalmente destructiva y que la pone sumamente en riesgo. La deforestación es ecocidio. Es destrucción. La deforestación es autodestrucción. El bosque en sí es una extensión de terreno densamente poblada por árboles, arbustos o matorrales que a través de la combinación de factores abióticos y bióticos con el paso del tiempo fue conformándose y teniendo identidad propia y está delimitada en un territorio natural, diferenciándose de otros tipos de ecosistemas. En el norte de Argentina se concentra la deforestación. ¿Y qué se pierde con la deforestación? Cuando se desmonta, lo que se hace es perder justamente la cobertura vegetal nativa con toda su biodiversidad y con toda su fauna asociada, y se explota el recurso que formó esa vegetación y esos animales, que es el suelo. La deforestación implica la conversión del bosque a otro tipo de uso de la tierra. Implica la pérdida permanente de la cubierta de bosque e implica la transformación. Dicha pérdida puede ser causada por el hombre, por inducción humana o también por la perturbación natural. La deforestación incluye las áreas de bosque convertidas para la agricultura, para la ganadería, para el aumento del área urbana. En sí son diferentes los factores. Este cambio tan drástico en la fisonomía de la vegetación y en la disponibilidad de alimentos genera sin dudas cambios comportamentales en los animales, cambios en las interrelaciones entre las especies y por supuesto generan un alto riesgo para la supervivencia de muchas de ellas que no tienen la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones. Hay que cuidar el monte con toda su vegetación. No podemos decir, esta especie de cedro que es hermosa la voy a dejar y robarle todas las plantas alrededor, ni tampoco las otras plantas autóctonas, porque necesitan de uno al otro para mantener la humedad y sentirse bien. Hay especies hermosas que se dejaron porque eran hermosas y se están muriendo por la falta de la vegetación que los cuide. Muchas veces en la Argentina no aprovechamos las nuevas cosas porque estamos confiados en lo que ya hemos hecho por generaciones. Pero hay a veces que cambiar y usar otros sistemas. En la provincia de Misiones se generan diferentes políticas públicas y de planificación territorial, delimitando en la provincia de Misiones cuáles áreas pueden ser destinadas para el cambio de uso y cuáles para un uso sostenible. O sea que Misiones ha hecho un trabajo grande de cuidar los bosques. También ha hecho un trabajo grande de que ciertas inclinaciones de la tierra no se permita deforestar para no erosionar los arroyos.
La deforestación ha afectado también a lo largo de la historia a muchos bordes de arroyo, lo cual ha impactado, y más en este tiempo de sequía y de incendios, al abastecimiento de agua potable de los 77 municipios que tiene la provincia de Misiones. Muchísimos de ellos dependen del agua de los arroyos para el consumo humano, y este se vio disminuido en cantidad y también en calidad. Cuando yo conocí las cataratas del Iguazú, las llamaban velo de novia, porque caían celestes. Hoy son rojas por la erosión que viene por el río Iguazú. Hasta una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono mundiales se deben a la tala indiscriminada de árboles. Esta a la vez que empobrece el suelo y deja desprotegido ante la erosión y la evaporación de agua, contribuye aún más al cambio climático. Los suelos desprotegidos no reciben el agua de lluvia como cuando están protegidos, que la lluvia cae, aminora la fuerza del impacto con la cobertura, y entonces cuando llegan al suelo son absorbidos, almacenados, pasan a las napas subterráneas. Los microorganismos del suelo, que no siempre nos acordamos, también se ven alterados porque son microorganismos que están acostumbrados a estar con humedad, con una temperatura no tan grande como la que provoca el sol en forma directa, y alimentados por la hojarasca permanente que el monte y la vegetación nativa en general va aportando. Entonces, no solamente es pérdida de árboles, los árboles es un solo componente importante, pero no el único. Se pierde el resto de la vegetación, se pierde la fauna, se pierde el suelo y se pierde también, y cosa fundamental, la regulación hídrica y los mecanismos naturales de renovación del suelo y de extracción de nutrientes de las profundidades por las raíces de los árboles para que ese suelo pueda ser fértil a lo largo del tiempo. Los bosques en sí, y más que nada los más jóvenes, son los que absorben mucho más dióxido de carbono. El bosque se conserva en el suelo, los flujos hidrológicos, el agua. El bosque brinda flores, frutos, semillas comestibles, una belleza escénica, medicamentos y, el más importante por sobre todo, nos brinda oxígeno. Recuerden que Misiones tiene una capa de más o menos medio metro de humus, que es bueno y que crece cualquier cosa que plantamos. Pero debajo del humus está la tierra arcillosa, donde no crece nada. Y tenemos que cuidarlo. El suelo, en última instancia, es un activo natural, pero que a su vez debe ser conservado. Y qué mejor para poder conservar que pueda mantenerse dentro del bosque nativo. Conservar los bosques nativos significa mantener los servicios ecosistémicos y los vínculos que mencionamos anteriormente. Mantener la armonía ambiental, la cual nos viene a recordar la importancia que tiene la conservación del ambiente en general. Para desmontar un lugar no necesitas desalojar a la gente. La gente que vive en el monte vive del monte, recibe muchas prestaciones de alguna manera del monte, y cuando el monte va desapareciendo, esa gente deja de percibir los beneficios que el monte les da. Esto es lo que ocurre en general con las comunidades originarias, pero también con las comunidades campesinas criollas que hace muchos años están en el territorio. La represión, el usurpador, el sojero, el que viene a alambrar, que viene acompañado a la policía, esa violencia institucional se vive todos los días. Los desalojos muchas veces no son compulsivos, ¿no? No es que van y te echan, digamos, sino que
el cambio que produce en el ambiente hace que la gente termine yéndose, porque termina no teniendo recursos, no pudiendo vivir como vivía, entonces se tiene que terminar yendo a las periferias de las ciudades, agravando la situación de las ciudades que no tienen ninguna posibilidad de recibirlos y que esas personas tampoco tienen herramientas para sobrevivir en la ciudad. Y esos son los grandes problemas que tienen todas las ciudades medias, intermedias, medianas y chicas, incluso hoy de la Argentina, con el despoblamiento del campo. Esa información la sociedad no la tiene, la que vive en la ciudad no la tiene, el sistema la mete en otra cuestión que no le permite escuchar, no le permite informarse, no le permite saber qué pasa en su propio país. Es cierto que la primera responsabilidad puede ser que recaiga en la autoridad nacional, pero también es muy difícil que la autoridad nacional controle. Entonces el nivel de control me parece que es importante que esté coordinado y bien aceitado a nivel provincial, pero también a nivel local. La ley 26.160, que reconoce el territorio ancestral, actual y público, se votó en el año 2006 y reconoce el territorio ancestral de la comunidad, lo que ha logrado sostener. Hay que terminar de relevar por la ley 26.160, que reconoce el territorio pero no te da el título. Del 2006 al 2020 solo se relevó la mitad de lo que se tiene que haber relevado. Eso marca una falta de voluntad política total. Así que, en primer lugar, terminar el relevamiento y inmediatamente, paralelamente, que se vote la ley de propiedad comunitaria para que las 900 comunidades que ya están en condiciones de recibir el título puedan tener el título. Acá hay como una cuestión de profundo raigambre cultural, porque las poblaciones originarias que vivían en esta zona de América Latina tenían un conocimiento muy profundo de qué es lo que había en cada región y en cada momento del tiempo. Entonces los flujos de personas tenían mucho que ver con lo que estaba pasando en el ecosistema de base. En general, la comunidad, para todas las disputas en las que el poder económico pone su mirada, digamos, las comunidades tienen, por un lado, la desventaja de no tener medios económicos, de no tener medios masivos de comunicación. Muchas veces, vos pensás que estamos hablando de comunidades que están perdidas por ahí en la ruralidad, tienen pocas posibilidades de comunicarse. A propósito, no ponen la luz, no ponen los caminos, no ponen la conexión, no hay agua potable. A esta altura, no estamos hablando ahora en el 2020. Entonces, bueno, la falta de trabajo formal hace que nuestra gente se mude a Buenos Aires. Y bueno, lamentablemente viene a engordar todo el cordón donde se encuentran los asentamientos, los denominados barrios de villa de emergencia. Y bueno, salen de todo lo que es su territorio, dentro de lo que es su identidad, para formar parte de una población denominada pobre, que después, bueno, tienen los mismos problemas que tienen el territorio, porque no tienen acceso a un pedazo de tierra para hacer una casa, los jóvenes por la falta de recursos no pueden terminar sus estudios. La migración hacia las ciudades de esos jóvenes que quedan desplazados y sin futuro en pueblos deforestados traen aparejados problemas de fragmentación territorial, es decir, que haya ciudades sobrepobladas donde no dan abasto los servicios, la infraestructura, la vivienda. Entonces se forman por lo general barrios informales en los márgenes de la ciudad, y eso es un problema social que después el Estado tiene que atender, por lo cual yo creo que algo que debería suceder es evitar este tipo de fenómenos como la deforestación, y de esa manera generar un vínculo de los jóvenes, pero también en general de toda la población de estos pueblos con su lugar de origen.
un discurso que acompaña esto de que, digamos, las comunidades rurales son el atraso, de que no trabajan, de que no producen, y en realidad eso también hay que cambiar la mirada sobre eso, porque la conservación del ambiente tiene un valor económico incluso hoy en día, y las comunidades que viven en estos lugares trabajan y producen de manera sustentable, y trabajan y producen cuidando el ambiente. Este discurso del avance productivista agroindustrial destruye como consecuencia el ambiente y contamina y genera expulsión de comunidades, desarraigo, etc. Lo que hace es un desequilibrio en el buen vivir de nuestras comunidades, porque nosotros habitamos esos lugares. Pero también los que viven en la gran ciudad tienen que entender que esos perjuicios que genera la avaricia de ir por los bienes naturales también va a afectar a los que están en la ciudad. Hay como un mandato cultural muy fuerte que nos dice que el único modo de producir tiene que ver con eliminar la cobertura vegetal, y por el otro lado, que los ciclos económicos vinculados a la agricultura, a la ganadería, se visualizan como más rápidos, y que por lo tanto de ahí va a venir algo así como el progreso y la civilización, ¿no? Que evidentemente no nos está pasando eso aquí, porque estamos con serias complicaciones en todos los órdenes. Toda la sociedad en general se tiene que involucrar, porque nosotros solos no podemos. El ser humano está haciendo un desastre, y a nosotros hace más de 500 años que venimos diciendo qué es lo que está pasando y cómo tenemos que entender el territorio de una forma como parte del territorio. Y bueno, pareciera que la ambición desmedida de la cultura occidental solamente se da cuenta cuando ya está en el abismo. Necesitamos iniciar un proceso inverso que se haría justamente con una conservación que pudiera redundar económicamente a la familia y al Estado. Los incendios tienen una gran influencia en lo que son los mecanismos de deforestación actualmente existentes en la Argentina. Los incendios, por estos días, son una herramienta previa que facilita la remoción de gran cantidad de bosque nativo en los territorios de las cuencas de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santiago del Estero, de Chaco, de Jujuy, de Salta, entre otras. En relación a los incendios de montes y pastizales que hemos sufrido en la provincia de Córdoba y que los sufrimos todos los años, aunque particularmente 2020 ha sido terrible al respecto, las causas tienen por un lado condiciones naturales y tiene por otro lado la mano de un ser humano que enciende el fuego. Las condiciones naturales son la baja humedad ambiente, muchos días sin precipitaciones, tenemos vientos importantes y también la presencia de combustible seco una vez que han pasado las heladas del invierno. Pero sobre esas condiciones naturales está la mano del hombre, ya sea en forma intencional o en forma accidental, que prende el fuego. Cuando los incendios afectan estos espacios, lo que termina ocurriendo básicamente es un gran problema de falta de infiltración de las aguas al nivel de subsuelo, un problema grave de contaminación de los cauces cuando esa agua escurre hacia los arroyos, ríos, lagos, lagunas, diques, embalses, y a su vez una gran contaminación de esa agua y de las fuentes de abastecimiento a los centros urbanos, a los espacios de abastecimiento para las producciones agropecuarias y alimentarias, entre otros. Es impresionante cómo baja el agua
bueno, ahora que no hay monte que lo sostenga, digamos. Con los vecinos surgen charlas muy importantes, sobre todo tomar conciencia de lo que tenemos después de nuestro patio, digamos, que es la montaña, que es zona protegida. Yo también me vengo a enterar de eso ahora. Entonces realmente, bueno, hay dos vertientes y es un lugar que es área protegida y no hay ni siquiera guardaparques, o sea, está totalmente desvinculado, digamos, del cuidado. A veces los guardaparques tenemos el déficit por ser un número muy pequeño dentro del área protegida. Tenemos el déficit del recurso humano, entonces cuando vamos a atacar el primer foco somos 2 o 3 guardaparques y a veces 2 nomás y tenemos que esperar la ayuda de las primeras dotaciones de bomberos. Por un lado está la situación fuerte, desesperante del fuego viniendo hacia las comunidades y particularmente en aquellas viviendas que están insertadas en el borde de los centros urbanos o de los poblados, en zonas que se denominan de interfase, en donde se intercambian, se entrelazan las formaciones vegetales naturales con las construcciones. Allí es particularmente difícil la situación de los incendios, representa la situación más peligrosa por la cual se pierden todos los años viviendas que quedan consumidas por el fuego. En la zona de Candelaria ya tenemos la estancia jesuítica de la Candelaria justo a donde se está dirigiendo la cabeza del incendio. Acá estamos en el flanco derecho protegiendo la casa con la gente de la zona y bomberos de Villa de las Rosas. El viento continuamente cambia, parecía que se venía arriba de la casa, pero se descolgó por allá y se está yendo hacia la estancia. Realmente la atmósfera que se vive en los incendios es desesperante, no solo por todo el monte y los animalitos que se están quemando, sino cómo iba llegando cada vez más cerca del poblado, digamos, y bueno, el respirar el humo constantemente. Córdoba ya hace 3 meses que estamos respirando humo, la verdad que es una vergüenza cómo el gobierno no acciona y el plan de manejo del fuego es realmente una mentira. A mi casa llegó a 300 metros, ¿no? La verdad que estuvimos bastante cerca de que se quemara mi casa. Los aviones hidrantes son muy pocos, entre 1 y 2, e incluso hay un helicóptero que recolecta agua con un balde de las piscinas de los vecinos. La atmósfera es realmente aterradora, apocalíptica diría, y muy angustiante para todos en la zona, independiente de que el fuego esté en la puerta de tu casa, adentro o a 10 cuadras. Yo vivo en la provincia de Córdoba, en Estancia Vieja, una comuna en las afueras de Villa Carlos Esta es la zona en la que vivo. Yo desde aquí puedo apreciar cada uno de los focos que se ha ido dando en la zona en la que estoy. La situación de la zona es crítica, no solo en términos de la vegetación que se ha incendiado, sino en todo lo que afecta a los animales. Los incendios influyen en los animales de una manera brutal, como una familia cuando se le quema su casa y no tiene una plata guardada en el banco, queda entre los escombros sin comida y sin hogar, y depende de la solidaridad de los demás o del ingenio que tengan. Así le pasa a los animales, dependen de lo que nosotros los seres humanos podemos compensar por lo que hemos hecho, porque en general son actividades humanas las que están dañando a los animales,
y la habilidad de adaptación y subsistencia que tenga ese ejemplar. Todas las áreas protegidas de Córdoba deberíamos ajustarlo, el sistema debería involucrarlas en el sistema de áreas protegidas de Córdoba para que tengamos los recursos, para que podamos generar los recursos y sobre todo los recursos para la prevención de incendios y no tengamos que después pagar el costo muy alto de la recuperación de ese monte, porque después nos lleva mucho tiempo en recuperarse. ¿Cuánto tardará en recuperarse el bosque nativo que hemos perdido en Córdoba? Realmente, en aquellos lugares en donde existe ya cambio de uso de suelo para agricultura o para urbanizaciones, lamentablemente es muy difícil pensar que ese bosque nativo vuelva. En realidad, podría volver en pequeñas porciones al borde de los campos, en la protección para la erosión hídrica y eólica. Sin embargo, lo fundamental hoy por hoy es conservar las 3.700.000 hectáreas de aquellas formaciones vegetales que son la cuna del bosque. Son formaciones, arbustivas, son matorrales, algunos ya tienen el tamaño de árboles y finalmente tenemos bosques maduros. Bueno, todo eso es lo que nos queda por conservar. Sin embargo, también tenemos que conservar los pastizales nativos que pueblan la zona alta de las sierras y que son fundamentales para poder proteger el suelo de los agentes erosivos, particularmente de la lluvia, y regular así el agua de las precipitaciones que van a terminar pendiente abajo o en los embalses o en muchas poblaciones que están al borde, al pie de las sierras. Imagínense un buen sistema provincial de prevención de incendios. No vamos a evitar que no se queme 1 metro cuadrado, ni que se queme 1 hectárea, ni que se quemen 2, pero sí vamos a minimizar el riesgo y por ende seguramente que a lo largo de la temporada no vamos a estar contando hoy que se nos quemaron 196.000 hectáreas. ¿Cuáles son las soluciones para minimizar el impacto de los incendios? Primero, evitar que sucedan. Esto tiene que ver con la prevención y particularmente con la prevención cultural. El trabajo educativo es una herramienta poderosísima para poder cambiar pautas culturales, para generar conductas de prevención. Por otro lado, son fundamentales los puestos de vigía para que apenas se produzca una columna de humo, haya un equipo de primer ataque que extinga ese incendio antes de que se vuelva mayor. Aprender a mirar el entorno, valorarlo y empezar a reescribir la historia desde nuestras propias miradas y desde nuestros propios haceres. Esto viene a llamarlo a la sensibilidad social sobre el daño que causa no solo en los bosques, sino también en la gran cantidad de toneladas de emisiones de dióxido de carbono que se está liberando a la atmósfera. Nos estamos quedando sin monte, que es la base para que vivan todo este sistema creado, que tiene que estar equilibrado, armónico, con todas las piezas, con todas las especies que tienen sus múltiples funciones y bueno, se funcionan entre sí. El que está en extinción es el monte. Cuando yo planto un árbol hoy, yo no voy a tener el fruto de ese árbol porque lo planto para mis nietos, para que continúe la línea de plantación.